Entonces, hoy me ha tocado a mí compartir y anhelo de todo corazón que sea el Espíritu Santo de Dios, que sea su ruaj, su espíritu, revelando lo que tenga que revelar a nuestros corazones, a nuestras vidas, tanto como padres, como esposos, como esposas, como hijos. Y me ha llamado mucho la atención que existe la historia familiar, ¿no? Existe un legado que de alguna forma ha llegado a nuestras vidas. Entonces el primer tema se llama historia familiar, legado de familia sin Cristo. Son 3 temas que quiero compartir. El número 1 es que venimos, la gran mayoría, no todos, de trastornos familiares distorsionados, de alguna forma con ciertas maldiciones generacionales, y cuando conocemos a Cristo, Él inicia una transformación y un cambio y nos revela lo que Él tiene para nosotros. En Cristo es el inicio para que podamos mirar a Él, inicia el tiempo de salvación, pero de ahí en adelante, en el caminar cristiano, el anhelo de Cristo es que conozcamos a nuestro Padre Celestial, ¿sí? Yo vengo de un trastorno de una familia generacional, hasta la 3ª generación, ya no quiero mi esposa me dice, no digas que eres hijo de madre soltera, sino di que viviste sin un padre, ¿sí? Viví sin un padre hasta los 26 años que conocí a Cristo. Él transformó mi vida, gracias mi hermana, y me ha ido revelando ciertas situaciones con la finalidad de poder ser un buen papá. Y algo que compartíamos hace algún tiempo sobre la familia también aquí en la iglesia, que una pregunta que me hicieron a mí, si yo podía ser un buen padre cuando recién empezaba en los caminos del Señor, y yo decía, claro, pues que puedo ser un buen padre. Según yo sí podía, pero yo por el orgullo mío decía, a papá, yo no voy a poder ser un buen papá. Yo decía que sí podía, ¿no? Pero pasado el tiempo y me daba cuenta de que yo no era un buen padre, que me faltaba mucho, que necesitaba aprender mucho. Y la persona que me preguntó esto me decía, no vas a ser un buen padre si no conoces el amor de Dios, porque nadie puede dar amor del que no tiene en el corazón, ¿verdad? Así que parte también de mi familia, mi esposa, ha venido también de un legado de divorcios, de su familia generacional de divorcios, hasta la 3ª generación igual. Entonces yo me ponía a pensar, ¿qué podía hacer humanamente un hombre inseguro, sin el espejo de un papá hasta los 26 años? ¿Y qué podía también hacer una mujer que venía de un trasfondo de padres divorciados? Entonces aprendí y me di cuenta de que solo Cristo puede tomarnos y rehacer nuestra familia, rehacer nuestro matrimonio. Y yo sé que de pronto algunos estarán luchando hasta el día de hoy con que de pronto su esposa o esposa aún no es tocada por el Señor, pero recuerde que las promesas de Él es que llegará a nuestras vidas, salvará a nuestra familia, está escrito claramente en su palabra y Él lo cumplirá y lo hará. Amén. Parte de la vida del trastorno familiar, hemos visto que existen hogares donde el machismo del hombre ha sido muy marcado, ¿sí? Donde la mujer no podía hacer absolutamente nada, donde el esposo o el hombre abusa de la mujer, y en ciertas situaciones también hasta que el mismo padre viola a sus hijos, a sus hijas. O sea, vemos trasfondos de historias generacionales totalmente duras. La historia familiar en Latinoamérica es así. Hoy veía una estadística sobre los divorcios que hay en el Ecuador. Dice que hasta el anterior, del 2020, habían casos como de 18,000 divorcios. En el 2021 ya se aumentó, si no me equivoco, a 28,000 divorcios. No sé cómo estará el 2022, no sé cómo estará el 2023, pero sigue en aumento. El 54% en nuestro Ecuador está marcado por los divorcios. ¿Por qué razón? Por el desconocimiento. También existen hogares donde se vive sin sabiduría. Yo digo que se vive sin entendimiento, y eso hace que el hogar se quebrante, la familia se desuna. También existe, y hemos visto en las familias,
el tema del matriarcado, que las mujeres quieren imponer su punto de vista, que de alguna forma la mujer es la que toma las decisiones en la casa, la mujer es quien manipula a su esposo, la mujer es quien manipula a su familia. Y todo esto provoca una distorsión de la familia, ¿sí? Muchas familias hoy en día viven sin principios, sin fundamentos de lo que nuestro Padre quiere de nosotros. Nuestro Padre, ¿qué anhela de nosotros? Ahora, ¿por qué es difícil revelar a Cristo en nuestra familia? Esta pregunta la voy a hacer algunas veces. Pese a que muchas veces somos ya cristianos, que conocemos a Cristo, ¿por qué es difícil revelar a Cristo en nuestra familia? Yo quiero que usted medite en esta pregunta. Pero bueno, una respuesta es clara en 1 de Pedro 1:18, podemos ir a 1 de Pedro 1:18. Pero yo les puedo leer pronto en 1 de Pedro 1:18, en la Reina Valera contemporánea dice: ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres. Una vida sin sentido. En la Nueva Traducción Viviente dice: pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Sin Cristo vivíamos una vida sin sentido. Cristo nos rescató de la vida que de alguna forma heredamos de nuestros antepasados. Ahora, todo eso, cuando conocemos al Señor, venimos de alguna forma con cierto bagaje, por así decirlo, ¿no? Con ciertas situaciones en nuestra familia. Y solo Él puede rehacer nuestro corazón para tener comprensión de lo que Él quiere y cómo Él quiere que vivamos. ¿Por qué no podemos revelar a Cristo en nuestra familia? Nuestros amigos, nuestros conocidos, nuestra propia familia necesitan vernos como la iglesia que representa la familia del Padre. Eso es algo que me ha llamado mucho la atención. La iglesia es la gran familia del Padre, donde revelamos el amor del Padre. Me llama la atención que nuestro Padre perfecto también mira las generaciones, Él anhela y nos mira nuestras generaciones, ¿sí? Así que cada familia tiene la responsabilidad, una vez que conoce a Cristo, de no solo quedarse con la salvación, sino conocer de la paternidad de Dios, de su paternidad. ¿Qué dice en Juan 14:6, si no me equivoco? El Señor Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y después dice: nadie va al cielo o al Padre. Al Padre. Nadie va al Padre si no es por Jesús, si no es por Él. Si no tenemos claridad de la identidad que tenemos en Cristo, es difícil revelar el amor de Cristo en nuestro interior. Si no tenemos a Él, ¿qué familia podemos tener? Si Él no es el centro en la familia, ¿qué nos espera? ¿Podremos cambiar las estadísticas si anhelamos conocer más del Padre? Si anhelamos conocer lo que el Hijo hizo aquí mientras estaba aquí en la tierra. Sin lugar a dudas que la iglesia será la gran familia del Padre. Pero si no hay en eso en nuestro corazón, difícilmente podemos avanzar. Colosenses 1:13. Colosenses 1:13. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Vivíamos en un reino, las familias siguen viviendo, y a pesar de que muchos somos ya cristianos, a veces como que eso que nos quedó de la familia, aún no podemos, de alguna forma, el hecho de no tener disciplina, de anhelar, del hambre de conocerle a Dios como nuestro Padre, seguimos todavía con eso en el reino de tinieblas. Pero el Señor Jesucristo dice que quiere trasladarnos al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados.
Ese es como un trasfondo de la historia familiar que viven y la sociedad hoy en día. Y quiero hablar sobre el punto número 2, que es el diseño de la familia, que puede transmitir principios divinos de una generación a otra. Solo el diseño de la familia. ¿Quién cree que diseñó la familia? Dios diseñó la familia. Entonces, ¿quién más que Él nos pueda revelar qué es lo que anhela para nuestra familia? Génesis 2:18, ahora sí abra su palabra, vea Génesis 2:18. ¿Qué dice Génesis 2:18? Mi Jonathan, ¿qué dice Génesis 2:18? Yo le voy a decir, tranquilo, no sé, póngame atención. Ese era el tema. Génesis 2:18 dice, y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Por primera vez después de la creación, el Señor dijo, no es bueno. Es la única vez que dijo, no es bueno. Porque de ahí siempre es bueno lo que Él creó, todo lo que Él hizo. Pero solo cuando vio que el hombre no tenía la idónea, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que Patricio esté solo. No es bueno que Germán esté solo. No es bueno que Jonathan esté solo, que Osvaldito esté solo. Sí, que Danilo esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el tocayo esté solo, Jefferson. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. Ahora, le haré. Estaba viendo las definiciones solo en el diccionario de la lengua española y le haré dice, crearé, formaré, traeré. Una ayuda, ¿qué significa? En el diccionario también dice soporte, dice asistencia, refuerzo, apoyo, beneficio. Y una palabra que me llamó la atención es auxilio. Le haré un auxilio, le haré una ayuda, le haré un soporte, le haré una ayuda idónea. Idónea también significa que es apta, que es capaz, que está dispuesta, que es inteligente, que es eficaz y que es eficiente. Bueno, mi idónea es súper eficaz y súper eficiente porque en casa nos tiene, necesito hacer esto, que hagan lo de aquí, que levanten. Tenemos full tenis, nuestros hijos y yo también los fines de semana cuando tenemos, porque es muy eficaz y es muy eficiente y está el control de saber de cómo organizarnos para que podamos hacer las tareas de casa y a veces mucho más allá de eso, de cómo servir, de cómo dar un mejor servicio también para el Señor, que creo que es lo más importante. Ahora, en el hebreo original, ayuda idónea viene en el hebreo original. Me llama mucho la atención la historia, o sea, de los hebreos, de la traducción del pueblo judío, porque como que llega a la parte medular, ¿no? De qué es en sí lo que el Dios Padre quiere revelarnos a nosotros. Ayuda idónea significa ser neged. Idónea, que es neged, significa opuesto pero igual. A quien le gusta o le gustaba la geometría en la escuela, en el colegio, en la universidad, se parece mucho, ¿no? Desde la geometría dice que somos ángulos opuestos por el vértice, pero iguales. Ángulos opuestos por el vértice, pero somos iguales. Somos totalmente diferentes, pero totalmente iguales. Otra definición dice que somos contrincantes, que somos totalmente, o sea, diferentes, pero iguales. Dios en el principio, en su diseño, nos dio una ayuda idónea, pero nos dio igualdad. Nos dio, o sea, somos iguales. Pero a partir de la caída, Dios puso un orden. ¿Sí? Su Hijo Jesucristo es la cabeza y sobre Él está el esposo y sobre el esposo está la esposa. Y sobre los dos están los hijos. ¿Sí? Dios trajo un orden. ¿Sí? Pero desde el jardín del Edén, la paternidad de Dios, hasta el día de hoy,
refleja tres formas que podemos ver. Refleja protección, provisión y propósito. Eso quiere Dios, su paternidad refleja eso. Como padres, si bien es cierto, somos marcados por la provisión. Venimos de padres creo que muy trabajadores. Bueno, en mi caso sí, yo vi un abuelo que trabajaba mucho y que gracias a Dios está aquí. Él me enseñó mucho a trabajar, ¿sí? Pero le faltó el complemento, le faltó muchas otras cosas más. Pero ahora lo puedo ver con amor, o sea, a pesar de que carecí de eso, bueno, tengo que honrarlo, ¿verdad? Es parte de la bendición. Provisión y propósito. Wow, eso me ha llamado mucho la atención, el propósito. Dios quiere para cada familia propósitos. Ahora, ¿por qué no podemos ver los propósitos de Él para nuestra familia? Porque todos de alguna manera tenemos en nuestra naturaleza pecaminosa, en la bestia peluda que habita en nosotros, habita el egoísmo. Y el egoísmo hace que no podamos unirnos, que no haya acuerdos, que no haya unidad en la familia, y de ahí nacen las peleas o los pleitos, ¿no? Yo quisiera ahorita llamar o hacerles recuerdo de lo siguiente. ¿Qué pasó en el Génesis 2:20, si no me equivoco, que dice, le dice el hombre a la mujer, después de que Dios ya le presentó, ¿de dónde dice que le sacó? De la costilla, ¿verdad? Yo estoy seguro que le sacó de la costilla del corazón. Estoy seguro que le sacó cerca al corazón para que podamos ser sensibles a nuestro cónyuge. ¿Y qué le dijo cuando se presentó? ¿Cómo dijo? Dice con palabras de admiración, ¿no? El hombre dice, esta sí es carne de mi carne, hueso de mis huesos, será llamada varona, que significa mujer. ¿Sí? Esta es mi idónea, mi opuesta, igual a mí, diferente pero igual. Pero en el Génesis 3:12, dice, después de la caída, después que tomó el pecado del árbol que no debía tomar, ¿qué sucedió? ¿Cómo respondió el hombre? La mujer que me diste, ya no era, esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos, sino dijo, la mujer que me diste. ¿Sí ven la diferencia que es? En el inicio, la creación, Dios Padre presenta a Adán, y Adán con mucha pasión, estoy convencido que dijo, esta sí es carne de mi carne. Pero después de la caída del pecado, ¿qué pasó? Esta es la mujer que me diste. Por compañera fue quien me dio del árbol y yo comí. Entonces, ¿qué produce el pecado? Separación. La caída produce eso, separación. El pecado produce separación. Y muchas veces vivimos eso en casa. Nos olvidamos de que somos opuestos iguales del primer diseño de Dios y le tratamos a la mujer. Y quiero hablar específicamente en esta mañana a los hombres, porque como hombres tenemos mucha responsabilidad delante de Dios. ¿Sí? Efesios 5:25 dice, esposos amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Yo creo que existe un nivel muy alto de lo que Dios quiere para nosotros. Porque a la mujer le dice, respeta a tu esposo. Habla mucho sobre el respeto. Reconoce la autoridad de tu esposo. Respétale, respeto, reconoce autoridad. Pero a nosotros los hombres nos dice, ámale. Así como Cristo amó a su iglesia y dio su vida por ellas. Entonces, el nivel de amor de nosotros como esposos es morir por ellas. Andresito tiene que morir, hermano, por ella.
dar su vida por ella. Debemos morir por ellas. ¿Qué dice Jonathan? ¿Vamos a morir por ellas? Así como Cristo dio su vida por su iglesia. Ahora, quiero representar rápidamente que en la Santa Cena Jesús estuvo con sus discípulos, ¿ya? Ustedes recuerdan lo que sucedió. Cuando Él tomó la copa en su mano y les dice a sus discípulos, tomen esta sangre que voy a derramar por ustedes. Yo quiero exponer la Santa Cena ahorita, solo para seguir la siguiente acotación. La Santa Cena para los judíos era más clara. ¿Por qué razón? Porque el pueblo judío realizaba una ceremonia que se llama la copa de la aceptación. El pueblo judío, para cuando se iban a casar, cuando iban a celebrar su boda, sí, ellos celebraban con esta copa de aceptación. Cuando el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, por esta copa, si toman de esta copa, toman y beben mi sangre, ¿sí? Lo que quería decirles en el rito de las bodas judías, Jesús estaba realizando una boda matrimonial, Jesús les estaba casando con la iglesia, porque era la manera como los judíos se casaban. Los padres se convenían, si sus hijos ya tenían su cierto grado de sintonía, de feeling, por así decirlo, los padres veían y casaban a sus hijos, pero lo más importante es que el novio se acercaba donde la novia y le decía, si aceptas tú esta copa de aceptación, yo moriré por ti. Así es como se festejaba anteriormente el ritual del matrimonio con los judíos. O sea, ellos sabían que debían morir por su esposa. Y la representación que estaba haciendo Cristo también era su sangre. ¿Moriré por quién? Por la iglesia. Eso es lo que Él estaba haciendo. Cuando tenemos claridad que nuestro matrimonio está basado, o nuestra familia debe estar basado en base a esto, todo va a cambiar. Él pagó, Cristo Jesús pagó en la cruz del Calvario la prueba de amor de su boda por la iglesia. Solo un hombre que ama con amor, solo un hombre que ama con el amor de Cristo puede dar vida por su esposa. Y yo creo que si un hombre da la vida por su esposa, que la ama correctamente, ¿qué mujer se va a resistir en reconocer la autoridad de él? ¿Cree que una mujer se va a resistir a reconocer la autoridad si un hombre la ama como Cristo amó a su iglesia? Pero para amarla, ¿qué necesitamos? Conocer el amor del Hijo, conocer la paternidad de Dios Padre. Sin eso no podemos dar amor. ¿Cómo sabemos si estamos edificando bien nuestra casa? ¿Cómo sabemos si estamos edificando bien nuestra casa? Y eso es algo que a mí me ha tocado en este último tiempo. Sabemos si estamos edificando bien nuestra casa en la forma como nos comunicamos en casa. ¿Cómo nos estamos comunicando en casa? Seguimos con pleitos, con peleas, con iras, con contienda, con división. ¿Cómo nos estamos comunicando en la casa? Si no trabajamos por vivir como Cristo vivió, ¿de qué amor estamos hablando? Necesitamos ser el reflejo del amor de Cristo en casa. Hombres, si no tenemos comunión, y comunión conversábamos con mi esposa, que no es solo leer la palabra y orar, sino tener comunión es ser obediente a lo que está escrito ahí y ser intencional en amarla, en respetarla, en honrarla, porque así es como Dios quiere que nosotros vivamos. Hijos,
respeten a sus esposos. ¿Cuál es el primer mandato que le da? En Pedro, si no me equivoco, o en Efesios está: obedezcan a sus padres. ¿En qué? En todo, porque esto trae, dice la palabra de Dios, alegría, gozo, contentamiento a Dios. Dios no puede habitar en un diseño incorrecto. Yo quiero que tengamos claro eso, hermanos. Él no puede habitar en un diseño que Él no realizó. No puede habitar donde hay disensiones, donde hay guerra. Él no puede habitar, Él no puede estar ahí. El Padre habita en el diseño que Él instituyó, que Él edificó, con los fundamentos que Él los creó. Por esa razón, a pesar de que somos cristianos, muchas veces nos cuesta vivir como Dios quiere que vivamos. No sé si estoy siendo claro con respecto a esto. Ahora yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál es el propósito de tu hogar? Dios tiene para cada hogar un diseño. Para la familia de Anthony, para la familia Chávez Leighton, Dios tiene un diseño. Para la familia de Jonathan tiene Dios un diseño. Es específico para cada uno. Y de pronto está en la palabra. Y es tiempo solo que al momento que usted busque de la presencia del Señor, el Señor le va a revelar. Algo que nos ha llamado mucho la atención a mi esposa y a mí es Malaquías 2, del 15 al 17. Malaquías 2, del 15 al 17. Les voy a leer lo que dice en la Nueva Traducción Viviente. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso, guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud, pues yo odio el divorcio, dice nuestro Padre Dios, Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice Dios de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Con Cris hemos visto muchas parejas, tanto cristianas como no cristianas, con mucho dolor le digo esto, separarse, divorciarse. Y lo que dice esta palabra es cierto, porque dice: divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, de maldad. ¿Cuánto dolor trae el divorcio o la separación de una familia? Porque no solo es de la pareja, sino son los hijos y es la familia como tal. El último punto, que estoy seguro que parte de ustedes ya han escuchado lo que les quiero compartir, pero no a todos, y quiero volverlo a decir. Solo en la intimidad con nuestro Padre Celestial podremos ser familias que honren a Dios. Póngame atención. En Génesis 1:1 dice el Señor: en el principio creó Dios Padre los cielos y la tierra. En el principio en el hebreo significa Bereshit, y las dos primeras letras Bet significan constructor de una casa, morada de una casa. En el principio Dios diseñó una casa, y de esa casa también dice que nos dio después al hombre un huerto, y le puso por nombre el Edén. Y en ese huerto Dios quería que nosotros pudiéramos vivir con Él. Dice también que Él escuchaba cuando después de la caída, ¿qué dice en Génesis 3? Que escuchaban que Dios caminaba en el huerto, les buscaba. Eso quiere decir que había tanta intimidad del hombre y la mujer con Dios. Y en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Para qué? Para poner la morada de Él, una casa para vivir con nosotros. Ese era el diseño de Dios, habitar con nosotros.
Después en el Antiguo Testamento, ¿qué hizo? ¿Cómo trató el pueblo de Israel? Por medio del tabernáculo, para que el pueblo viera la gloria de Él. Y ahí, en la presencia del tabernáculo, Dios trató la vida del pueblo de Israel.